Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Icazuriaga, soy el director de pequeñas y medianas empresas y empresas nativos digitales para Microsoft en Latinoamérica y el Caribe. Y es un honor para mí haber sido invitado a este keynote que vamos a tomar en el día de hoy. Hoy vengo acá para hablarles de cómo estamos reimaginando las medianas y pequeñas empresas del Perú y de Latinoamérica para los próximos años, a partir de lo que ha pasado y se ha acelerado con la pandemia del COVID y cómo nos estamos preparando para el futuro y para el futuro de nuestras pequeñas y medianas empresas. Estoy en Microsoft desde hace más de 20 años. Por esta compañía he tenido el placer de vivir en Estados Unidos, en Chile y en otras geografías trabajando para Microsoft. Hoy en día me ocupo del mercado de pequeñas y medianas empresas para la región, como les decía. Ahí en la pantalla pueden ver mi LinkedIn, por el cual me pueden contactar en cualquier momento para evacuar cualquier duda que tengan respecto a sus empresas. Déjenme comenzar por qué estamos hoy aquí, hablando de la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. Ha sido un año verdaderamente muy importante, pero para comenzar, el 99,5% de las empresas peruanas son pymes. Es el mismo ratio muy parecido de lo que sucede en otras partes de Latinoamérica. La gran mayoría de las empresas que mueven al país son pequeñas y medianas empresas. A la vez, estas dan el 75% del empleo. El 75% del empleo es generado por las pequeñas y medianas empresas. Por eso son tan importantes para nuestros gobiernos y para el propio país, cómo estas empresas les está yendo tanto en la pandemia del COVID como lo que va a pasar a continuación. El tercer aspecto, y quizás el más importante, es que casi la mitad de la economía se mueve a través de las MIPES o de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en conclusión, podríamos decir que las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía en Latinoamérica y en un país como el Perú. ¿Por qué son el motor de la economía? Emplean a la gran mayoría de las personas en el país y además casi la mitad del producto del país se basa en lo que hacen estas empresas o en lo que es producido por estas empresas. Además, estas empresas son las proveedoras de las grandes empresas del país, por lo cual las grandes empresas del país dependen también de la pequeña y mediana empresa para poder funcionar. Por lo tanto, son muy importantes en el futuro del país, en el crecimiento del país, las empresas pequeñas y medianas. ¿Qué es lo que ha sucedido con la pandemia? Quizás esta es la pregunta que mayormente me hacen constantemente a lo largo de Latinoamérica. Ha pasado un año desde que ha comenzado la pandemia, estamos en algunos procesos de apertura o cierres, dependiendo del país y del momento y del lugar, pero hemos aprendido a convivir con ella. La pandemia provocó el cierre de muchísimas empresas, especialmente en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, pero también despertó la apertura y la transformación de otras empresas que sobrevivieron y que están en este momento mirando hacia adelante para ver cómo pueden acelerar esa transformación. Algo que hemos aprendido y le hemos preguntado a las propias empresas es, ¿qué consideran que va a suceder? Muchas nos han dicho que creen que la tecnología es clave para la reactivación económica y quizás por eso el interés que tienen compañías como nosotros o la asociación de ustedes para poder tratar el tema de cómo la tecnología puede ayudar a las pymes a transformarse y crecer o a la reactivación que se vendrá después de que esta pandemia empiece a ceder. 9 de cada 10 pymes peruanas considera que la tecnología será el principal factor para la reactivación económica. Eso es lo que hemos obtenido de un estudio que hemos hecho no solo en el Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, donde los resultados han sido similares. Si pensamos que el 75% del empleo es proveído por las pymes y que 9 de cada 10 están pensando que la tecnología será un factor principal, es muy importante entender entonces cómo la tecnología puede apoyar a esta transformación digital o aceleración de la transformación digital. ¿Qué es lo que hemos aprendido de las pymes a un año de la pandemia en este momento? En primer lugar, en el momento que comenzó la pandemia, sucedió el cierre total de la economía. En muchos de nuestros países eso fue lo que sucedió. A lo largo del mundo,
y por supuesto también en Latinoamérica. Esto hizo que muchas de las empresas no sobrevivieran, pero también otro tanto sobrevivieron. ¿Qué sucedió con aquellas que sobrevivieron? Lo primero es que se adaptaron y tuvieron una respuesta rápida a la crisis. Desde el momento que la respuesta a la pregunta ¿voy a poder sobrevivir? Es sí, el empresario o dueño de este negocio empezó a pensar cómo podía tener continuidad en sus operaciones, operar en forma remota y digital en lo que pudiera ser hecho dependiendo del negocio y poder así mantener el contacto con sus clientes y entregar el servicio o los productos que ese cliente necesitaba. Muchas de estas empresas, luego de hacer ese cambio muy rápido y adaptación muy rápida a la crisis, comenzaron a pensar cómo recuperar el negocio. Para la gran mayoría de las empresas, aún aquellas que sobrevivieron, la pandemia les provocó una caída de ingresos muy grandes. Por lo cual, debieron salir a entender cómo aumentar la eficiencia de los negocios que tenían, reducir los costos, incrementar la productividad de sus empleados, utilizar la tecnología para el incremento de esa productividad y al mismo tiempo para la continuidad del negocio. ¿Cómo podemos hacer para poder atender a nuestros clientes si la economía está parcialmente cerrada? ¿Cómo podemos capturar nuevos clientes? ¿Cómo podemos retener los que tenemos? ¿Cómo podemos manejar la operativa de la empresa? Todo eso pasó por la mente y por la acción de los empresarios a lo largo de Latinoamérica y de los dueños de negocios a lo largo de Latinoamérica. Y muchos fueron exitosos. Aún hoy, luego de tener uno de los años más duros para las pequeñas y medianas empresas, vemos muchas empresas que todavía están en el mercado, que lograron adaptarse y servir a los clientes, y que los clientes están conformes y contentos con lo que la empresa les está ofreciendo. Luego de esa fase de recuperación, la tercera fase que vimos fue la de la reinvención. ¿Qué significa eso? Significa que muchas de estas empresas encontraron oportunidades para transformar sus modelos de negocios. Si el modelo de negocio que utilizaba antes fue disminuido o cortado por la pandemia, ¿qué debo hacer ahora? En el camino encontré un nuevo modelo de negocios. Una vez que la pandemia ceda, ¿puedo mantener ambos modelos de negocios o el nuevo modelo de negocios es definitivamente más eficiente y me permite hacer más cosas a menor costo y alcanzar un mayor número de clientes o retener un mayor número de clientes? Entonces, hemos visto estas tres fases sucediendo en aquellas empresas que sobrevivieron, por supuesto. La de adaptación rápida para poder dar continuidad a su negocio. La de ver cómo recuperar los ingresos una vez que estaba establecido este proceso de adaptación. Y por último, la de reinvención. ¿Qué tipo de negocio nuevo, similar al que tengo hoy, o que fuera una extensión del negocio que tengo hoy, puedo hacer una vez que se termine la pandemia? Eso lo hemos visto en todas partes del mundo y en el Perú, y muchos de los que quizás están atendiendo a esta sesión están pensando que han hecho exactamente eso. Se han adaptado primero, han intentado recuperar sus ingresos y sus negocios a posteriori, y ahora están pensando cómo poder crecer en el nuevo mundo que se ha venido. Algunos aprendizajes que hemos visto. El primero es que ninguna empresa es inmune a las crisis. Todas las empresas fueron afectadas de alguna manera. Fueron afectadas con la disminución de los ingresos. Fueron afectadas con desafíos con sus empleados, con las familias de sus empleados, con la adaptación al trabajo híbrido o trabajo remoto. Fueron afectados porque sus propios clientes principales han sido afectados o sus proveedores han sido afectados. En muchos de los casos de la pequeña empresa tuvieron desafíos para obtener los productos que necesitaban para poder revender o trasladar al mercado. Otro aprendizaje que hemos tenido es que cuanto mayor fue la capacidad digital de la empresa al momento que la crisis sucedió, la adaptación ha sido más rápida. Eso suena obvio y es probablemente un poco obvio, pero aquellas empresas que estaban mejor preparadas reaccionaron más rápido, pudieron adaptarse más rápido en relación a lo que es
su área de negocio o la industria en la que se encuentran. Por supuesto, hay industrias que en general se encontraban más preparadas digitalmente y otras industrias o tipos de negocio que se encontraban menos. Pero aquí lo que importó es la comparación con las empresas del mismo rubro. Si en la comparación con las empresas del mismo rubro estaba mejor preparado mi negocio o mi empresa, me recuperé con mayor rapidez o me adapté con mayor rapidez. El tercer aprendizaje es que permitió a los empresarios o a los dueños de negocio repensar su visión, identificar qué potencial tenía la empresa, nuevos negocios. Recordemos que la mayoría de los dueños de las pequeñas y medianas empresas fueron emprendedores en algún momento. Muchos de los dueños son emprendedores en este momento, con lo cual el espíritu de emprendimiento está en el corazón de una pequeña empresa o de una empresa mediana. Y por eso el repensar la visión es algo que está en el corazón de la persona que maneja estas empresas. Estas empresas ahora están pensando, o muchas de ellas, en una visión de cómo hacerlo en el futuro, qué tipo de negocios pueden entrar que hoy no están, cuáles son las capacidades digitales que puedo repotenciar para poder capturar más mercado o capturar un nuevo negocio que se pueda colocar con la empresa o con el negocio que tengo hoy en día. Por último, hay un dicho que dice que a río revuelto ganancia de buen pescador. Esto quiere decir que las crisis aceleran la entrada de nuevos actores o de nuevos modelos de negocio al mercado. Todos lo hemos vivido en este último año y creo que la mayoría de los que están viendo y escuchando esta presentación se van a sentir identificados. Encontraron competidores que no existían hace un año, competidores que se mueven rápido, que tienen formas de hacer el mismo negocio que toda la vida yo hice de alguna manera diferente y que están conquistando clientes. O mi propio caso, pude entrar en un negocio debido a mi agilidad digital que antes no había entrado y capturar mercado de mi competidor. En río revuelto el buen pescador gana y eso es lo que sucedió con esta crisis y es lo que sucede habitualmente en las crisis y lo hemos visto en el pasado en crisis económica que han tenido nuestros países en Latinoamérica. Es un momento en el que nacen nuevos modelos de negocio y nacen nuevas empresas. Y muchos de los que quizás estén viendo esta presentación sean emprendedores o dueños de algunas startups que han nacido al alero de encontrar una oportunidad de negocio durante esta crisis. El poder hacer algo de forma diferente, el poder servir a un cliente de forma diferente o a un grupo de clientes insatisfechos de forma diferente. Han habido muchos cambios y quizás ese sea uno de los principales aprendizajes de este año que nos ha tocado vivir y cómo han nacido muchas nuevas empresas, se han adaptado muchas empresas a estos cambios en forma exitosa y han muerto, han desaparecido muchas otras empresas que no han logrado superar este momento de crisis. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos las pequeñas y medianas empresas respecto a la transformación digital? Porque algo es saber qué está pasando en el mercado, es tener conciencia respecto a que tengo que tener capacidades digitales para poder atender el mercado en esta economía del mundo del día de hoy. Pero ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos respecto a esa transformación digital? La primera pregunta es que pensamos que es un proceso costoso y complejo. Ese es el primer pensamiento que tiene un empresario de pequeño negocio. La transformación digital está hecha o puede ser hecha por empresas que tengan mucho tamaño, que tengan acceso a capital, que tengan acceso a financiamiento, porque son procesos costosos y complejos. Por lo tanto, es un proceso para transformación solo para las grandes empresas. Solo las grandes empresas pueden transformarse y aprovechar las capacidades que la tecnología da para la transformación. Esas son dos de las preguntas básicas que normalmente se hace un empresario. La tercera tiene que ver más con la relación con la tecnología. Soy un empresario o dueño de negocio y sé de mi negocio, pero no soy un experto de tecnología, ni tengo un equipo de tecnología de la información que me asesore para crecer. En realidad, esas preguntas son bastante mitos en este momento. ¿Por qué estas preguntas son bastante mitos? Porque hoy en día la transformación digital puede ser hecha por cualquier tipo de empresa.
y lo vemos, las startups que nacen en el mundo digital son pequeñas empresas que luego se transforman, hacen disrupción en alguno de los mercados y se transforman en grandes empresas. Pero cuando nacieron al alero de repensar un modelo de negocios y hoy en día lo hacen repensándolo desde la perspectiva y desde el mundo digital. El concepto que ha sucedido es lo que nosotros, o lo que yo personalmente llamo como democratización del acceso a la tecnología. ¿Por qué hoy una pequeña empresa o una empresa mediana puede estar al mismo nivel de transformación digital o realizar su transformación digital con la misma velocidad que lo hace una gran empresa? En primer lugar, porque hoy en día se puede pagar por los servicios en forma de uso. Pago por lo que uso. Puedo crecer, puedo decrecer en forma instantánea. Puedo utilizar tecnología en forma de uso. En el pasado, las empresas necesitaban de manejo de capital para poder hacer inversiones en tecnología y hoy en día partes de esa inversión, o en muchos casos la mayoría de esa inversión, puede ser consumida como servicio. Al menos la parte de infraestructura como servicio, software como servicio o plataforma como servicio, o lo que comúnmente llamamos como la nube en el mundo empresarial. Esto me permite que hoy una pequeña empresa pueda tener acceso a los mismos servicios que una gran empresa en el mismo momento que esos servicios son disponibilizados a un costo similar, pagando por uso. Eso antes no era así porque los procesos de tecnificación de las empresas eran procesos de 3 y 5 años. Hoy en día son procesos mucho más acotados en el tiempo que se requieren para llevar a cabo y son procesos que pueden crecer en la medida que la empresa crece y adaptarse también a decrecimientos de la empresa. Por lo tanto, es un mito que las pequeñas y medianas empresas no pueden acceder a tecnología de vanguardia. Es un mito que las pequeñas y medianas empresas no pueden transformarse digitalmente con la misma tecnología que utilizan las grandes empresas. Y no solo es un mito, sino es una ventaja para las pequeñas y medianas empresas la flexibilidad con la que cuentan al ser adaptables a nuevos modelos de negocio, con lo cual en el mundo de un acceso democrático a las tecnologías de punta o de vanguardia, las pequeñas y medianas empresas tienen una ventaja sobre las grandes empresas porque pueden ágilmente repensar sus modelos de negocios alrededor de la tecnología que se encuentra disponible. Por lo tanto, existe un proceso de democratización del acceso a la tecnología que representa una ventaja para las pequeñas y medianas empresas, representa una ventaja para los emprendedores, para los startups o en el nivel de emprendimiento que se encuentren, de poder transformarse ágilmente y competir inclusive con las grandes empresas. Por supuesto, y competir con otras pequeñas y medianas empresas. La siguiente pregunta que nos hacemos es, bueno, si existe posibilidad de transformarme digitalmente, ¿cómo puedo acelerar esa transformación digital? Y lo puedo hacer de la siguiente manera. Nosotros pensamos que hay 4 pilares de la transformación digital que aplican desde una empresa grande hasta una empresa pequeña. El primero es poder conectar con sus clientes. Ningún negocio es exitoso si no logra conectar con sus clientes. Ese es el pilar fundamental de la existencia de una empresa. Existe un grupo de clientes que quiere y puede consumir mi servicio y existo yo como empresario o dueño de un negocio que puedo proveer ese servicio. El cómo conectar mejor con los clientes es un pilar fundamental de la transformación digital. El segundo pilar fundamental son nuestros propios empleados y esto se va haciendo más relevante en la medida que las empresas crecen, por lo cual vemos que este es un pilar muy, muy importante en las empresas medianas. Soy una empresa mediana, no tengo la suficiente cantidad de empleados como para poder hacer todo lo que necesitaría hacer, pero puedo darle el poder a esos empleados de ser más productivos, más flexibles, trabajar en cualquier momento, desde cualquier lugar, en la medida de lo posible, y poder proveer un mejor servicio a nuestros clientes y conectar mejor con otros empleados. Por supuesto, optimizar las operaciones. La tecnología permite optimizar las operaciones
de forma tal de nuevo, poder crecer de una forma orgánica y no tener que sobregastar en la medida que crezco, y a la vez que también poder hacer downsizing o achicarme en el momento que lo necesito. Optimizar las operaciones es muy importante para mantener los costos bajos a raya en este mundo moderno. Y por último, la transformación de productos y servicios. Esto es algo que quizás estaba un poco oculto y que lo que ha pasado en el último año nos ha obligado a repensar en forma muy importante. ¿Cómo transformamos nuestros productos y servicios? Probablemente voy a tocar este tema hacia los últimos minutos de la presentación. ¿Cómo nosotros apoyamos desde una compañía como Microsoft tratando de proveer tecnología que esté centrada en las personas, tener una plataforma de nube inteligente y trabajando sobre aplicativos y tecnologías que permitan reinventar la productividad y los procesos de negocios? Pero quiero que se queden cada uno de ustedes que está atendiendo a esta presentación en el día de hoy con estos 4 conceptos. Conectar con los clientes, dar poder a sus empleados, optimizar las operaciones y transformar sus productos y servicios. Ahora, dependiendo del estadio en el que se encuentra su negocio hoy en día, debería preguntarse cuál es la prioridad para usted en el día de hoy. ¿Es mi prioridad poder atender mejor a los clientes? ¿O es mi prioridad dar más poder a mis empleados y tener mayor productividad en la empresa? ¿O es mi prioridad reducir mis costos optimizando las operaciones? ¿O estoy siendo atacado por un nuevo tipo de competidor y es mi prioridad transformar mis servicios o productos? ¿O tengo una oportunidad de negocios nueva y por lo tanto si transformo mis productos y servicios puedo atacar esa oportunidad? Dependiendo del momento y del lugar en el que se encuentre su negocio o su empresa, ¿cuál será la prioridad para usted? En el caso de Microsoft, nosotros vemos 5 prioridades para las pequeñas y medianas empresas en este momento. La primera es desarrollar nuevas habilidades para crecer. Y si entran a la página de Microsoft Momentum en español, van a encontrarse un artículo que yo mismo he escrito acerca de estas prioridades y algunos accesos para recursos que tenemos, muchos de esos en forma gratuita para las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, nuestros recursos de habilitación de habilidades como Microsoft Learn, la AI Business School o LinkedIn Learning están disponibles en forma gratuita para cualquier empresario y los pueden chequear. Habilitar el trabajo flexible. Microsoft provee algunos servicios, el más conocido quizás sean Microsoft Teams, dentro de la suite de Microsoft 365, que permite habilitar el trabajo flexible y conectado para cualquier tipo de empresa. Un tercer aspecto que hoy no vamos a ahondar, pero que es importante que tomen en consideración. En la medida que las empresas se transformaron durante el último año, también se generaron algunos desafíos de seguridad. La mayor cantidad de ataques de ciberseguridad que ocurren en el mundo son a pequeñas y medianas empresas. Quizás los que más conocemos o salen en el periódico son los que suceden en grandes empresas, pero la mayor cantidad de ataques suceden en pequeñas y grandes empresas. Si usted es uno de los empresarios que ha transformado su empresa digitalmente en el último año, es hora de rever lo que ha hecho y asegurar la seguridad de su negocio, que es muy importante. Por último, lo que habíamos tomado en cuenta, algunas de las prioridades de las pymes en este momento son mejorar el desempeño de la empresa. Mi empresa ya se encuentra estable o mi negocio ya se encuentra estable en este mundo durante y post pandemia y necesito también reducir los costos para poder volver a tener una ganancia y hacer crecer mi negocio. Entonces, las 5 prioridades de las pequeñas empresas que vemos en este momento son las que pueden leer en la pantalla y las que nos han dicho las empresas en el Perú también. Una de las preguntas que me hacen normalmente es si la pequeña y mediana empresa de Latinoamérica, en este caso la de Perú, tiene voluntad de transformación o no, y si sienten preparados. Y las respuestas quizás los sorprendan, pero hemos hecho un estudio a lo largo de Latinoamérica y aquí les estoy mostrando los resultados para Perú y los resultados para el resto de Latinoamérica son similares. El 70% de las pequeñas empresas y medianas empresas se sienten preparadas para poder adoptar nuevas tecnologías. Tiene que ver con esta democratización que les hablaba
antes, hay otro 30% que se siente indecisa o desprevenida, pero es un porcentaje grande, lo cual quiere decir que las pymes están dispuestas a adoptar nuevas tecnologías. Muchos de los dueños de las pequeñas y medianas empresas son personas más jóvenes en promedio que los directores de las empresas grandes y por lo tanto están más afines al uso de la tecnología para poder transformarse. Y algunas de las claves que estos empresarios ven para la reactivación económica en el Perú pasan por la adopción de tecnología, 87%, el capacitarse en nuevas habilidades, como les decía, una prioridad muy importante para las pequeñas y medianas empresas, el poder automatizar procesos, conectarme digitalmente con más clientes dentro y fuera del país, o adoptar también el trabajo remoto, que en algunos casos puede hacerse y en otros no. Existe un concepto que llamamos de trabajo híbrido, que está hecho para aquellos roles. Imagínense que soy un chofer o un conductor de una empresa de reparto o de un camión. Por supuesto que mi trabajo no es remoto, pero puedo tener una modalidad de trabajo híbrido donde no tenga que retornar a hacer trabajo administrativo a la empresa cada vez que vuelvo de algún viaje. Por lo tanto, siempre existen formas de lograr que el trabajo sea más productivo y mejor también para el empleado que puede quizás ganar horas que está quitando a su propia vida personal. ¿Cuál es el costo de no transformarse para poder ir cerrando? El principal costo de no transformarse es la disrupción. Nosotros en Microsoft hace 2 años que tenemos un grupo de trabajo que se llama Empresas y Negocios Nativos Digitales. Muchos de los que están atendiendo hoy y muchos de los socios que ustedes tienen son empresas nativos digitales, la gran mayoría. Los startups o emprendimientos son empresas nativos digitales que tienen un modelo completamente digitalizado, tienen máxima flexibilidad en la forma que trabajan, piensan en que el mundo puede ser su mercado y no solo la ciudad o el país en el que me encuentro. Trabajan en distintas etapas y son muy rápidos para conseguir capital para el crecimiento. ¿Por qué menciono esto en este momento? Si usted es de una empresa más tradicional, sepa que hay alguien nativo digital que puede estar en este momento a punto de hacer una disrupción en su negocio. Si usted es una empresa nativo digital, para la cual en algún otro momento desde Microsoft le podemos hacer una presentación más específica, sepa que su trabajo es hacer disrupción en algún mercado o negocio o tipo de negocio existente hoy en día. Por lo tanto, el costo de la no transformación para las empresas existentes es que su negocio puede ser tener una disrupción por parte de una nueva empresa, de una startup o de un negocio nativo digital. Es muy importante para los empresarios que me están escuchando en este momento pensar cuál es el costo de no transformarse. En resumen, y para ir cerrando, este cambio no es momentáneo, vino para quedarse. Lo que sucedió es una aceleración. Lo que parecía que iba a pasar en los próximos 3 años pasó en 3, 5 meses durante el año pasado. Siempre tenga una visión completa. ¿Cómo me conecto mejor con mis clientes? ¿Cómo empodero a mis empleados? ¿Cómo optimizo mis operaciones? ¿Y cómo estoy pensando en el próximo negocio de mi compañía? La nube nos permite tener un negocio flexible, crecer y decrecer de la forma en la que quiera y democratiza el acceso a la tecnología. Por lo tanto, puedo tener acceso a las mismas tecnologías que las grandes empresas, conectarme mejor con ellas si son mis clientes, salirles a competir en forma más flexible y veloz. Busque cuál es su ventaja competitiva. Y por último, si no nos adaptamos al mundo en el que vivimos, nuestro negocio tiene grandes posibilidades de sufrir una disrupción por alguien que venga del mundo del emprendimiento, de los negocios nativos digitales. Con esto les agradezco, estoy disponible vía LinkedIn. Muchísimas gracias por la invitación en el día de hoy.